¿Sabías que un pequeño componente como el diodo puede controlar el flujo de corriente eléctrica y ha sido clave en la evolución tecnológica? Hoy te contaré cómo dos tipos de diodos revolucionaron la electrónica: el clásico diodo de vacío y el versátil diodo de silicio. El diodo, ese pequeño componente que solo permite el paso de electricidad en una dirección, es esencial en la electrónica actual. Es probable que ya lo hayas visto en circuitos o aplicaciones comunes, pero ¿sabes realmente cómo funciona? Este video está dedicado a explicar dos de sus formas más importantes: el diodo de vacío, que fue el primero en inventarse, y el diodo de silicio, que es el más usado hoy. Para entender cómo llegamos a los diodos modernos, tenemos que ir a finales del siglo XIX, cuando se descubrió algo extraño en los metales. En 1876, el físico británico Frederick Guthrie notó un fenómeno intrigante. Cuando calentaba una esfera de metal en un entorno sin aire, es decir, en el vacío, y con una carga negativa, ésta perdía su carga de manera espontánea. Sin embargo, cuando repetía el experimento con una esfera cargada positivamente, no pasaba nada. ¿Por qué ocurría esto? Guthrie se dio cuenta de que los electrones, las partículas de carga negativa, eran los que escapaban bajo el efecto del calor. Este fenómeno, que hoy conocemos como emisión termoiónica, se debe a que los electrones ganan suficiente energía para desprenderse del metal, creando un flujo de carga. Sin conocer y sin saber nada de los experimentos de Guthrie, unos años más tarde, en 1880, el famoso inventor Thomas Edison también se topó con este fenómeno. Mientras desarrollaba la bombilla incandescente, notó que el vidrio de las bombillas se oscurecía con el tiempo debido al depósito de partículas. Para solucionar esto, Edison probó añadir una pequeña placa de metal dentro de la bombilla, y observó que los residuos se adherían a la placa de metal en lugar de manchar el vidrio. No sabía que estaba viendo la emisión termoiónica en acción. Simplemente lo consideró una solución práctica. Sin embargo, la configuración con dos electrodos, donde uno emitía electrones y el otro los recogía, resultó en el diseño del primer diodo de vacío. Esta configuración de dos electrodos, uno llamado cátodo, el emisor de electrones, y el otro llamado ánodo, el receptor, formaba una especie de puerta unidireccional para la corriente. El gran salto en la utilidad del diodo lo dio John Ambrose Fleming, quien reconoció su potencial para controlar la dirección de la corriente. Fleming notó que al aplicar el diodo en un circuito eléctrico, la corriente solo fluía en una dirección. Así, el diodo se convirtió en un dispositivo ideal para rectificar la corriente, es decir, convertir la corriente alterna, que cambia de dirección, en corriente continua, que solo fluye en una dirección. Este avance fue enorme para la tecnología de la época, ya que la rectificación era esencial para alimentar dispositivos eléctricos de manera estable y segura. Aunque los diodos de vacío fueron un avance notable, tenían desventajas significativas. Por ejemplo, requerían calentarse antes de funcionar, lo que consumía más energía y hacía que su tiempo de respuesta fuera lento. Además, al estar hechos de vidrio, eran frágiles y grandes, y tenían una vida útil limitada, similar a las bombillas incandescentes. Estos problemas motivaron a los ingenieros y científicos a buscar alternativas más prácticas. La invención de los diodos de silicios en la década de 1940 marcó un cambio fundamental en la tecnología. A diferencia de los diodos de vacío, los diodos de silicio están hechos de semiconductores, que son materiales que pueden actuar como aislantes o conductores bajo ciertas condiciones. Este tipo de diodo resolvió los problemas de los diodos de vacío. Los de silicio son pequeños, duraderos, no necesitan calentarse y tienen una respuesta casi instantánea. Los semiconductores, como el silicio, tienen propiedades especiales. En su estado puro actúan como aislante, pero al introducir impurezas cambian su comportamiento. Un semiconductor tipo N negativo tiene electrones extras, mientras que un semiconductor tipo P positivo tiene una falta de electrones llamados huecos. Al juntar un semiconductor tipo P y uno tipo N, se crea una unión PN. Cuando aplicamos una corriente en la dirección adecuada, los electrones fluyen desde el material tipo N hacia el tipo P, permitiendo que la corriente pase. Sin embargo, si la corriente se aplica en la dirección contraria, el diodo bloquea el flujo, comportándose como una válvula unidireccional. Esta característica es ideal para proteger circuitos y regular el paso de corriente en dispositivos electrónicos. Para hacer que los diodos de silicio sean aún más efectivos, suelen cubrirse con materiales aislantes y una carcasa protectora que evita que se desgasten y entren en contacto accidentalmente con otros componentes. Esta estructura hace que los diodos de silicio sean más resistentes y aptos para aplicaciones exigentes, como en sistemas de comunicación, dispositivos médicos y computadoras. Incluso con la aparición de tecnologías avanzadas,
el diodo continúa siendo un componente insustituible en muchos circuitos. Su capacidad para controlar el flujo de corrientes de manera simple y efectiva lo convierte en la base de muchos sistemas electrónicos. De hecho, sin los diodos, muchos de los dispositivos que usamos a diario simplemente no funcionarían. Desde el descubrimiento de la emisión termoiónica hasta el desarrollo de los semiconductores, el diodo ha transformado la forma en que controlamos la electricidad. Tanto el diodo de vacío como el diodo de silicio representan hitos importantes en la historia de la tecnología y han sentado las bases para la electrónica moderna. Si te gustó este contenido, no olvides suscribirte.